Habíamos quedado en lo que era en las etapas digamos, seguimos viendo en forma general lo que es el hormigón armado, perdón, el hormigón simple en la etapa de hormigón fresco, digamos, donde todavía no ha endurecido. Y habíamos quedado, vamos a ver en general y después vamos a ir entrando en forma particular a, a ver algunos casos y estudiarlos más profundamente. Por ahora terminemos de ver el pantallazo que había quedado pendiente y habíamos quedado en la parte de el curado. Bien. Entonces, ¿en qué consiste el curado? Digamos, conceptualmente. El curado consiste en evitar de que la parte del agua introducida en el hormigón se evapore, ¿no es cierto? O se pierda, ya que ya que esa parte de agua es necesaria para que se combine todo el cemento dentro de la pasta de hormigón, ¿no es cierto? Esa agua es necesaria para que todo el contenido de cemento se combine con el hormigón, se combine con el agua y tengamos un hormigón con la resistencia a la cual ha sido diseñada, ¿cierto? Cada componente del hormigón ha sido calculado en laboratorio de acuerdo a sus características, ya lo vamos a ver más adelante. Cada cantidad, digamos, de componentes del hormigón ha sido calculado en laboratorio, por lo tanto, deberán ser las cantidades justas para poder asegurar que la calidad de ese hormigón condice con lo esperado en el diseño del laboratorio, en el diseño de la mezcla. Entonces, esa agua, esa cantidad de agua que es necesaria para la pasta de hormigón, no se debe perder, no se debe evaporar, ¿sí? Por lo tanto, el proceso de curado es el que garantiza de que esa agua no se pierda. ¿Cuándo se puede perder? ¿En qué caso se puede perder esa agua? A ver. No todavía, pero podemos empezar a compartir. Ahí está. Entonces, ¿cuándo esa agua se pierde? Cuando, por ejemplo, tenemos climas extremos, ¿sí? O temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas. En los climas extremos, digamos que el curado también tiene que ser un proceso, un procedimiento extremo. Pero veamos primero cómo se realiza el curado en una zona con un clima medio, como es Asador de Jujuy. Bien, entonces, ya dijimos que el curado es un procedimiento por el cual evitamos que el agua que tiene que estar disponible para combinarse con el cemento no se pierda. Si vemos la imagen en en el apunte, vemos que están haciendo un curado de un hormigón de pavimento, ¿sí? Este hormigón de pavimento tiene una gran superficie.
o sea, una gran superficie expuesta al sol. Con lo cual, la temperatura que pueda llegar a levantarse sobre la superficie a causa del sol puede generar que se evapore algo del agua que debería estar disponible para combinarse con el cemento, ¿sí? Ya que el proceso de fraguado lleva su tiempo, ¿eh? O sea, es un tiempo entre 12 a 18 horas, dependiendo del lugar, del tipo de cemento, etcétera, etcétera. Pero en esas 12 horas iniciales es en donde nosotros debemos cuidar el agua incorporada en el hormigón. Bien, el proceso de curado es el que me garantizaría de que esa agua se mantenga. Perfecto. Eh, Bien, entonces ya que estamos hablando del agua, también como componente del hormigón, deberemos decir simplemente que tiene que ser un agua limpia. Si es potable, digamos que ya están garantizadas las condiciones óptimas para el uso de esa agua. Si no es potable, es decir, que es de algún cauce, se deberá a llevar a algún laboratorio para su análisis, para poder determinar si tiene alguna sustancia indebida, como los sulfatos, los cloruros, que son perjudiciales para el hormigón. Eso se da en lugares alejados, ¿no es cierto?, donde no hay posibilidades de obtener agua potable. Bien, ¿qué más tenemos acá? Bueno, podemos decir entonces que en relación del agua, también podemos decir que en, la- en los primeros momentos, digamos, donde se vierte el hormigón y está totalmente fresco, cualquier duda que tengan me interrumpen, o si ven que voy muy rápido o creen que hay algo que no quedó claro y no pueden relacionar con lo que ya hablamos, con lo que estamos hablando ahora, me dicen, por favor, ¿eh? Si hay algo que no está claro, eh, lo conversamos, pero si pudieron leer algo de los apuntes, si pudieron leer lo que está en el aula, no deberían tener ningún problema. Bien, entonces decíamos que otro aspecto que tiene el agua sobre la pasta de hormigón es que está íntimamente relacionado con la resistencia. El agua es un factor determinante para llegar a la resistencia, ya sea por exceso o por defecto. Es decir, si tiene poca agua, si tiene poca agua, se vuelve una pasta rígida, ¿no es cierto? O sea, o muy difícil de manejar. Al contrario, si tiene demasiada agua, eh, atenta contra la resistencia final. Tiene que tener el agua justa para asegurar la trabajabilidad, que es una propiedad del hormigón fresco, para asegurar la trabajabilidad, es decir, la manipulabilidad de la pasta de hormigón fresco, de esa pasta plástica. eh, Esa propiedad de trabajabilidad que se le da a la humedad eh, tiene que ser también bien estudiada, bien calculada, porque es la que nos va a ayudar a que el hormigón llene completamente los moldes o el encofrado, ¿sí? Y ahí donde surge una definición importante o un elemento importante en el diseño
de la pasta de hormigón, que es la relación agua-cemento, ¿sí? Esa relación agua-cemento, entonces, es la que me va a definir y regular la trabajabilidad y la resistencia del hormigón. Es lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? La trabajabilidad es cómo manipulo yo, o la facilidad que tengo yo de manipular esa pasta fresca para poder llenar los moldes o los encofrados. Esa facilidad que yo tengo me asegura de que el hormigón pueda llenar todos los huecos del encofrado y que no me quede ninguna parte hueca, que sería un punto débil, ¿no es cierto? En la estructura de hormigón, un hueco sería que podría producir una disminución de la sección necesaria para la resistencia, con lo que conllevaría a un colapso del, de la estructura. Entonces, por un lado, la trabajabilidad está dada por la cantidad de agua en el hormigón y por otro lado, la cantidad de agua también influye sobre la resistencia final del hormigón. Las dos cuestiones son importantes, ¿no es cierto? La resistencia última y la trabajabilidad. Y las dos dependen del agua, una por exceso y otra por defecto. Es decir, para que vean ustedes la importancia que es controlar la cantidad de agua en el cemento. Y que no es tan sencillo como decir, bueno, no tiene trabajabilidad, el hormigón está duro, no lo puedo trabajar, bueno, le aumentemos agua, ¿no? Porque hemos dicho de que un exceso de agua atenta con la resistencia última del hormigón. Por eso que allí entran en juego los aditivos, sobre todo los fluidificantes, ¿cierto? Que ayudan a mejorar la trabajabilidad del hormigón sin, sin alterar la relación agua-cemento. Bueno, acá hay un ejemplo de un hormigón poco trabajable. El hormigón está duro, no se lo puede esparcir. Es difícil de trabajar con las consecuencias que ya conocemos. Bueno, acá está explicado lo que es la relación agua-cemento. Ustedes después la van a leer con detenimiento. Ya el concepto lo tienen, ahora se lo llevan. Y si tienen dudas, por favor, preguntan. Bien, y estas son las consecuencias de un hormigón poco trabajable, ¿no es cierto? Lo que yo le decía, que aparecen huecos que hace de que la sección útil que hemos calculado disminuya y por lo tanto disminuya la resistencia de esa estructura. Por eso es que es tan importante la relación agua-cemento. La relación mínima es 0,25, donde ahí tenemos muy poca trabajabilidad, pero es una relación que permite trabajarlo al hormigón, pero no con fluidez. Es decir, podría usarse ese hormigón para lugares donde tengamos descarga directa, es decir, donde sale del camión y va directamente por gravedad al encofrado. Porque es difícil de manejar ese hormigón, es difícil de trabajarlo. Entonces, esa relación baja de agua a cemento hace de que sea poco trabajable. Pero esa sería la mínima
aceptada. Obviamente que para lograr que el hormigón, eh, o para evitar que aparezcan huecos en el hormigón, también podemos ayudarlo en forma mecánica mediante una herramienta que se llama vibrador, que es una tripa de goma con un eje, una masa excéntrica en el extremo, que hace de que vibre la masa de hormigón y pueda ocupar todos los huecos en el encofrado. Bien. Acá hay una foto de un hormigón endurecido donde aparecen algunos huecos a causa de la poca trabajabilidad por, por la relación agua-cemento baja. Bien, una relación de agua-cemento baja nos daría hormigones de mucha resistencia desde el punto de vista del teórico, del fraguado, ¿cierto? Pero en realidad, si yo no puedo vertir ese hormigón en un molde y que llene completamente el molde, por más de que tenga una buena relación agua-cemento o que me asegure una relación agua-cemento de que va a ser un hormigón de calidad, si no está bien ejecutado, si no está bien moldeado, si la pasta de hormigón fresco no pudo llenar todos los huecos del encofrado, sigue siendo un hormigón de riesgo porque no ha cumplido con los estándares en su ejecución. Por lo tanto, esa buena relación agua-cemento no tiene sentido y es una estructura con peligro de colapso. Bien. Bueno, acá ya está lo que hemos hablado. Después lo estudio. Entonces, eso sería con relación al agua, ¿sí? Para que vean la importancia que tiene el agua dentro del hormigón como un elemento constitutivo. Bueno, ahora si hablamos de los aditivos. Bueno, en principio vamos a decir que los aditivos mejoran las características del hormigón fresco y del hormigón endurecido. ¿Cierto? Acuérdense de que habíamos dicho de que el hormigón tenía dos etapas, el fresco, donde se lo podía manejar, se podía moldear estructuras, y, y hemos visto algo de las características de ese hormigón fresco, como por ejemplo en la relación agua-cemento, o una cantidad como la trabajabilidad, que nos da una idea de que ese hormigón puede llegar a ocupar el 100% del molde para una estructura, que es muy importante también para nosotros. Esa sería la parte de hormigón fresco, y la parte de hormigón endurecido, ya cuando pasa su periodo de endurecimiento, que son 28 días, a partir de ahí ya lo consideramos con un hormigón endurecido y que entra a cumplir su función, ¿eh? O que entra en servicio, como dicen. En ese momento entra en servicio y debe cumplir con todas las prestaciones para el que ha sido diseñado. Para ello hay que tener recaudo en cada una de las etapas, desde la constructiva hasta el diseño de la mezcla. Bien, entonces en el diseño de la mezcla, un componente importante es el aditivo. Entonces tenemos del tipo plastificante, y es lo que decíamos nosotros, ¿no es cierto? Plastificante o fluidificante.
le daban mejor trabajabilidad sin cambiar, sin modificar la relación agua-cemento, con lo que aseguramos su resistencia con respecto a la cantidad de agua y a la vez le damos trabajabilidad a ese hormigón fresco, ¿sí? Por eso el aditivo plastificante y fluidificante es el más utilizado en nuestro medio. Bueno, acá dice todo lo que hablamos. Después tenemos los aditivos superfluidificantes, ¿cierto? El superfluidificante son aquellos que ya a la pasta de hormigón fresco, que tiene cierta plasticidad, directamente la convierte en un líquido, ¿sí? Y ese hormigón sirve para llenar algunas estructuras que son de muy difícil acceso para el vibrado, o tiene una densidad de armaduras muy grande, por la que se podrían generar huecos, o sea, hay mucha armadura en poco espacio, y estos hormigones llegan a darle solución a eso, y se los llama los aditivos superfluidificantes, con lo que podemos llegar, con este tipo de aditivo, podemos llegar a hormigones de alta resistencia, ¿eh? Que no son los comunes, digamos, no son los que vamos a encontrar en la casa fácilmente, o vamos a encontrar en la construcción de alguna casa. Son hormigones de alta resistencia que se utilizan generalmente para, para estructuras pretensadas. Y donde llevan al extremo entonces la fluidez del hormigón sin modificar la relación agua-cemento. Bueno, acá tenemos una curva que describe la relación agua-cemento y la resistencia del hormigón. Fíjense, un hormigón normal está por acá abajo y con una relación agua-cemento entre, podríamos decir, entre 5 y 6, o entre 5 y casi 6, podemos lograr resistencia aproximada de más de 210 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Con una relación agua-cemento incluida, o sea, si vamos bajando la relación, que se acuerda que habíamos dicho que no era recomendable desde el punto de vista de la trabajabilidad reducir la relación agua-cemento, pero sí desde el punto de la resistencia. O sea, una, una, un hormigón con una relación agua-cemento baja tiende a tener mayor resistencia, pero a la vez, al tener poca trabajabilidad eh, y no llenar los huecos de un encofrado, también va en contra de la resistencia. Entonces, si podemos solucionar las dos cosas, es decir, podemos bajar la relación agua-cemento y a la vez asegurarnos de que el hormigón sea trabajable, entonces es donde ya podemos llegar a aumentar las resistencias finales, ¿cierto? Vamos reduciendo la relación agua-cemento, ¿sí? Con lo que mejoramos la resistencia final, y con la inclusión de un aditivo fluidificante, mejoramos la trabajabilidad y por lo tanto ya podemos tener hormigones de 300 kilos por centímetro cuadrado. Ahora, con el uso de superfluidificantes, fíjense
en la última curva, por el uso de superfluidificante y con relaciones agua-cemento más bajas todavía, podemos llegar a resistencias muy, muy grandes. ¿Cómo vamos hasta ahí? Profe, tengo una duda. Sí, Eh, Siguiendo la gráfica de la curva, haciendo un hormigón que tenga poca cantidad en agua, eh, sí. ¿en qué varía? Usted lo explicó recién, pero no me queda claro. Sí, ¿Qué varía con un hormigón que tenga más cantidad de agua cuando se solidifican ambos? por eso lo que pasa es que el factor clave es la trabajabilidad, es decir, todos quisiéramos tener un hormigón de baja relación agua-cemento, porque sabríamos que sería un hormigón de mucha resistencia, pero a la vez, al tener baja relación agua-cemento, tiene poca trabajabilidad y en el momento de la ejecución de ese hormigón no vamos a lograr de que pueda llenar el encofrado, por lo tanto, podríamos tener secciones más chicas del elemento estructural y por lo tanto resistencias menores, ¿sí? O sea, hay que mirarlo desde los dos lados, ¿no es cierto? Desde el lado de la cantidad de agua y del lado de la trabajabilidad. Si yo aumento la relación agua-cemento, obviamente voy en contra de la resistencia final del hormigón, pero podría mejorar la trabajabilidad. Entonces, esta curva se construye para poder ver eso. Aquí en este que es marrón, comienza a bajar la relación agua-cemento, con la que tendría que mejorar la resistencia, y a la vez, si le introducimos un aditivo fluidificante, mejora la trabajabilidad, entonces siempre va mejorando la calidad del hormigón. No sé si te respondí la pregunta, José Sí, Miguel. sí, ahí ya entendí. Eh, Bien, Gracias, perfecto. profe. Profe, Sí, tengo una consulta de dónde sí. sale el número de la relación de agua-cemento. La relación en kilos, la relación de agua en peso. Ya vamos a ver más adelante cuando eh, no vamos a llegar a diseñar nosotros un hormigón, pero sí podemos ver un diseño y estudiar las partes de cómo se encara el diseño de una mezcla. Y bueno, ahí aparece la relación agua-cemento, que es la relación entre el peso del agua y el peso del cemento. ¿Mm? Y, profe, ahí en la curva, Sí. el mínimo era 0,25. ¿Qué nos estaría indicando? Y 0,25 sería una relación agua-cemento ideal para tener la mejor resistencia sin aditivo, pero siempre desde el punto de vista teórico, porque cuando vamos al punto de vista práctico nos topamos con que es un hormigón difícil de manejar, y eso también atenta con la resistencia final. O sea, una relación de agua-cemento de 0,25 nos aseguramos de que la cantidad de cemento se combine con el agua, o mejor dicho, la cantidad de agua disponible sea necesaria para combinarse con el cemento. Pero también vemos de que esa relación agua-cemento baja hace de que pierda trabajabilidad y bueno, ya no es apto esa pasta para hormigonar, sobre todo si tenemos que hormigonar en altura. Quizás, como yo le decía, si tendremos una descarga directa, es decir, estoy por hormigonar una zapata de un edificio, la energía potencial que tiene la mezcla cuando está en el camión hasta que cae y queda en el pozo de las fundaciones, esa energía va a hacer de que sí ese hormigón se compacte y sí ayude, por más que tenga poca trabajabilidad, pero ese método constructivo de
de vertir el hormigón de una determinada altura hace que esa energía acumulada en la altura trabaje como una especie de compactación del hormigón y evite que queden huecos, ¿sí? Digamos que ese sería el caso en el que yo quisiera tener un hormigón con poca o con baja relación agua-cemento. Porque yo sé que el mismo, la misma gravedad se va a encargar de compactármelo al hormigón, ¿sí? Pero ese 0,25 sería la mínima cantidad de agua que necesita para que todo el cemento en un metro cúbico se combine y podamos lograr estructura de hormigón armado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, sí lo entendí. Bueno, ¿algo más? Profe, Sí, a mí me quedó una duda. No sí, sé si no lo llegué a escuchar o qué, sí, pero habló del curado, ¿no? Y sí, bueno, estaba diciendo que consiste en que no se evapore el agua que tiene la mezcla. sí. Pero, ¿cómo se lleva a cabo este proceso, digo? ¿Qué es lo que se hace para que no Eh, pase esto? y primero, formar alguna capa. O sea, el problema principal es el sol, ¿no es cierto? Cuando tenemos una gran superficie expuesta al sol, puede llegar a levantar temperaturas tales de que se evapore el agua. Entonces, lo que debemos asegurar que en las primeras 12 horas no tenga esa superficie de hormigón, no tenga contacto con el sol. Podría ponerse un plástico negro, podría ponerse alguna tela arpillera con arena húmeda, podría construirse un techo encima de la losa. O sea, eh, el concepto es evitar que los rayos del sol incidan directamente sobre el hormigón, ¿sí? En obras se podía ensayar muchas cosas, pero lo más común, digamos, lo más común, dependiendo de la importancia de la obra, del tamaño de la obra, por ejemplo, podríamos hablar de un pavimento como en el caso de la foto, de un pavimento de una obra vial, ¿sí? Supongamos que es una ruta nacional, donde la importancia de la obra y el presupuesto de la obra son suficientes para asegurarnos de que se lo haga de forma correcta. Si ustedes lo ven a esta persona que está no se lo ve bien ahí, a ver si lo acercamos un poco, se lo ve como que tiene una mochila y una especie de pistola. Y esto es un pulverizador, ¿no es cierto? Y en la mochila tiene un producto que a base de grasas y aceite que hace que se forme una película en, en la superficie del hormigón fresco y que esa superficie aísle, digamos, esa superficie del producto este que nosotros le llamamos antisol, pero que es un producto combinado de grasas y aceite que pasa por un pulverizador para, para esparcirlo, hace que se forme una película y que la superficie del hormigón no tenga contacto con el sol. Dentro de los métodos de curado, digamos, este es el que más se usa en el caso de pavimento o de losas que están expuestas o tienen una gran superficie expuesta al sol. Después podríamos hablar de otras experiencias, como por ejemplo, si tendríamos que hormigonar en la Puna Jujeña, ¿no es cierto?, donde la amplitud térmica es muy grande y tenemos temperatura de menos 10 en la noche y en el día podemos llegar a 10 grados. Y en ese caso, tanto el calor como el frío también son perjudiciales
para el agua que debe combinarse con el cemento, ya que el calor la hace que la evapora y el frío hace que se congele. Las dos cuestiones son perjudiciales para la vida útil del hormigón. Y en esos casos se llevan a hacer algunos procesos extremos, como por ejemplo armar una carpa gigante sobre la superficie que se va a hormigonar, y en esa carpa que está hecha de materiales aislantes térmicamente, calefaccionarla con un caloventor, se podría hasta prender fuego. Bueno, el asunto es mantener una temperatura ideal para que el agua se combine con el hormigón. Entonces, en la puna, cuando se construyeron por lo menos los emprendimientos mineros que actualmente están en funcionamiento, y seguramente ahora se estará haciendo la parte civil y vial del nuevo emprendimiento que allá en la Salina Grande, en la etapa de infraestructura se utiliza mucho hormigón. Y imagínense en que las horas del día en invierno son muy pocas, o mejor dicho, las horas aptas para el hormigonado son pocas, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en donde la temperatura óptima serían 5 grados en ascenso, digamos. Deberíamos asegurarnos de que la temperatura ambiente está en 5 grados y está ascendiendo para poder encarar un hormigonado. Y si no se da, tomar las medidas suficientes para que en el proceso de curado se mantenga esa temperatura o más. Y en el otro extremo, cuando la temperatura excede los 35 grados, también no es recomendable fabricar un hormigón, salvo que se tomen los recaudos para evitar que el agua se evapore, ¿sí? Uno podría ser incluir en el agua de amasado que sea un agua a baja temperatura, ¿cierto? O sea, enfriar el agua de amasado. Acuérdense que tenemos un agravante de que al ser una reacción exotérmica, la temperatura aumenta de por sí solo en el comienzo del fraguado, y si tenemos la incidencia de la temperatura ambiente alta, el efecto se empeora. Así que en esos casos, bueno, una opción sería enfriar el agua. Otra opción sería, como siempre le digo, interponer una capa entre el calor y la superficie de hormigón, pero bueno, cuando es extremo el calor, esa capa o ese elemento que se tiene que interponer ya empieza a tomar mayor importancia, hasta, como le digo, hasta llegar a hacer una carpa gigante dentro, que quede la obra quede dentro de esa carpa. Bien. ¿Se contestó la duda? Sí, perfecto, profesor. Gracias. Bueno, estamos hablando de los aditivos, entonces hemos quedado acá. Entonces, ese es el caso de los aditivos fluidificantes o superfluidificantes. En estos dos casos, siempre mejoran la calidad del hormigón, siempre. Cuando se los usa, el resultado final es una mejora en la calidad del hormigón. Veamos qué pasa con los acelerantes. Los acelerantes de fragua, bueno, permiten de que el endurecimiento, el fraguado, que generalmente dura 28 días, es decir, que en los 28 días el hormigón se combina completamente con todos sus componentes y llega a su resistencia más grande, ¿no es cierto? O por lo menos una resistencia tal de diseño donde puede el hormigón entrar en servicio. A veces no tenemos tiempo de esperar esa cantidad de días, ¿no es cierto? 28 días a veces no
no tenemos ese tiempo, por lo tanto podemos acudir al uso de un aditivo que acelera el proceso de fraguado. Un ejemplo podría ser, bueno, esto, ¿no es cierto? Fíjense que acá están construyendo un túnel y le vierten el hormigón en las paredes excavadas para darle estabilidad, ¿cierto? Y para que tenga estabilidad el túnel y para seguir avanzando con el tuneleo, ese hormigón debe endurecer prácticamente al instante. Entonces, a ese hormigón se le va a incluir un acelerante de fragüe que hace que en segundos, en cuestión de segundos, tener una resistencia, por lo menos para que se soporte a sí mismo. Y a las 7 horas ya tiene una resistencia aceptable y a los 7 días ya ha cumplido con su ciclo de endurecimiento y ya está listo para entrar en servicio. Si ustedes se fijan en esta imagen, en una de las mangueras, acá hay 2 mangueras, en una de las mangueras larga el hormigón y la otra el aditivo y se mezclan en el pico de salida, ¿sí? Ahí es donde se mezcla el aditivo con el hormigón. Porque de otra manera no podría funcionar, ya que es un aditivo que en cuestión de segundos endurece el hormigón. Imaginémonos si lo ponemos en la planta, ni hablar, o en el mixer cuando llega, en el tiempo que demora en recorrer la manguera, podemos tener el riesgo de que se endurezca, ¿sí? Otra aplicación podría ser, otra vez hablando del pavimento, donde necesitamos habilitar los tránsitos rápidamente porque estamos trabajando sobre la arteria principal de la ciudad y no puede estar cortado mucho tiempo. Entonces queremos acelerar ese pavimento, el endurecimiento para poder habilitar la vía. Entonces también sería otra aplicación de los acelerantes en los hormigones. Bien, después tenemos los aditivos retardadores, ¿sí? O sea que cumple la función inversa. En vez de acelerar el proceso de endurecimiento o de fraguado, lo atrasa, ¿no? Podría ser el caso que necesitamos transportar una pasta de hormigón desde un lugar a otro, donde las distancias sean grandes. Entonces, con un retardador evitamos de que inicie el fraguado y podemos tenerlo controlado al hormigón fresco para poder manipularlo más tiempo, ¿eh? Porque, qué sé yo, la distancia de la obra es lejos, o podríamos decir también que el encofrado es complejo, ¿sí? Entonces se demora mucho en llenar los encofrados y necesito de que el hormigón no comience su proceso de fragua. Bien. Bueno, después leen ustedes, acá está un poco más explicado lo que yo estoy hablando. Bien. A ver, acá tenemos entonces una curva de incremento de la resistencia de los hormigones con un acelerante y un retardante de fragua. El rojo es el hormigón normal, ¿no es cierto? El hormigón que no tiene aditivo, es decir, cemento, árido grueso, árido fino y agua. Eso es lo que nos da la curva roja. En cambio, la curva gris, que es un hormigón con
retardante de fragüe, fíjense que la resistencia, acá está medida en días, ¿no es cierto? En el séptimo día tenemos el 70% de la resistencia final. En el caso del hormigón normal, en el caso de un retardador de fragüe, tenemos menos. ¿Sí? Y a los 28 días todavía no ha alcanzado la resistencia de diseño. Pero si ustedes se fijan a lo largo de la vida del hormigón, que sigue endureciéndose, ¿no es cierto? No termina el fraguado en el día 28, sino que el hormigón sigue endureciéndose. Fíjense que un retardador va a hacer de que en el tiempo la resistencia sea más grande, siendo que en un cemento normal va tendiendo a ser constante, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Y pasa al revés con un acelerante. En el caso de la línea punteada esa verde, se nota de que llega rápidamente a valores aceptables de resistencia con un acelerante, pero después la resistencia final queda por debajo de la curva de hormigón normal, es decir que la resistencia final de un hormigón con acelerante disminuye. Es decir, que si uno considera que tiene que utilizar un acelerante de fragüe, tiene que contemplar de que la resistencia final de ese hormigón con acelerante de fragüe pueda ser menor. Todo va a depender de la envergadura de la obra. Entonces, si es una obra chica, quizá tengamos una revancha importante. Si es una obra grande, seguramente estamos al límite y habrá que estudiarlo mejor. También tenemos algunos aditivos que introducen aire, ¿no es cierto?, para evitar o para romper los conductos capilares que por medio de la tensión superficial del agua asciendan o ingresen al hormigón endurecido, ¿no es cierto? O sea, introduciéndole aire a la pasta del hormigón cuando endurece, hace de que se corten los conductos capilares, evitando entonces de que el agua ingrese en el hormigón, en esos conductos, y después cuando haya una baja de temperatura muy grande, esa agua dentro de los conductos capilares congele, aumente su volumen, y esa fuerza haga que el hormigón falle, ¿no? Esa fuerza interna que hace cuando se congela. También se lo considera como aditivo y está controlado, ¿sí? Si ustedes me dirán que si yo le pongo hueco a mi elemento de hormigón es perjudicial, ¿no? Acabamos de decir eso, y eso está bien, pero en el caso del aditivo, esos huecos son controlados, ¿cierto? Sabemos cuántos huecos vamos a poner y va a influir en el diseño de la estructura. Bien, ¿alguna duda? Bien, estaba viendo esto acá. ¿Qué más tenemos? Bueno, después tenemos impermeabilizantes que favorecen el sellado. Tengan en cuenta que el hormigón es muy poroso.
O sea que es permeable. Se le podría poner algún aditivo impermeable para sellar esos poros. Podríamos necesitar que el hormigón sea más liviano. Por ejemplo, un hormigón de relleno para un piso en un edificio, donde yo no quiero darle más peso al edificio, pero sí necesito necesito jugar con los niveles, es decir, que voy a necesitar poner un piso. Entonces podría usar un aditivo que me aliviane el hormigón. Quizás ya no sería estructural, no importa, acá estamos estudiando hormigones, pero sería liviano. O algunos aditivos también que le dan resistencia a la sustancia inorgánica y orgánica que habíamos dicho que son perjudiciales. ¿Sí? Son los menos, ¿sí? Los más conocidos son los que acabamos de hablar, que son los fluidificantes, superfluidificantes, aceleradores de Fraude y retardadores de Fraude. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Bueno, hablemos un poco de las propiedades mecánicas del hormigón. Bueno, la propiedad por excelencia es la resistencia a la compresión. Digamos, ese es el parámetro con el que rige el diseño de la pasta de hormigón, el diseño de elementos estructurales, el diseño de la cantidad de componentes dentro del hormigón. Entonces, la resistencia a la compresión es un parámetro muy importante. Ya seguramente vamos a hablar un poco más de eso. Y después tenemos el módulo de elasticidad, que también es una propiedad mecánica, acuérdense, de resistencia de materiales, ¿sí? La ductilidad, que en el caso del hormigón simple es prácticamente nula. La resistencia a la tracción prácticamente nula. La resistencia al corte, sí, el hormigón tiene una buena resistencia al cortante. Y también hay una propiedad que es el flujo plástico, que se ha descubierto de que en los edificios de grandes alturas, donde hay elementos de hormigón que están sometidos a cargas de compresión muy alta, se ha logrado demostrar y se ha observado que hay como una fluencia del hormigón, ¿sí? Fluye muy lentamente, pero el hormigón endurecido, después de muchos años, tiene un comportamiento como de desplazamiento, ¿sí? Fluye, ¿sí? Es como que la masa de hormigón en una estructura fluye. Y eso se mide y eso se calcula, etcétera, etcétera. Y es parte de las propiedades mecánicas del hormigón. Veamos qué pasa con la resistencia a la compresión. ¿Sí? Entonces, dijimos que era uno de los parámetros más importantes para el diseño de todo lo que tiene que ver con el hormigón. O sea, ya sea pavimentos, muros de contención, losas, columnas, vigas, zapata, todo lo que está relacionado con hormigón, la resistencia a la compresión es un parámetro fundamental. Veamos un poco qué es lo que es. Entonces, la resistencia a la compresión se determina con probeta cilíndrica, ¿sí? Es decir, esto es posterior
o mejor dicho, esto vendría a ser la comprobación luego de haber diseñado la pasta de hormigón en el laboratorio, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante. Una vez que tenemos diseñada la pasta, es decir, la cantidad de cemento, la cantidad de agregado grueso, la cantidad de agregado fino, la cantidad de agua y la cantidad de aditivo que salen mediante un proceso, una vez que tenemos todo eso para poder obtener un hormigón de una resistencia determinada, se produce la verificación, ¿cierto? Y se utilizan probetas cilíndricas, como se ven en la imagen, que en este caso están encabezadas, ¿sí? Encabezadas significa que se les proporciona mediante algún material un encabezado para que la cara sea completamente plana, para que cuando ingrese a la prensa no se introduzcan tensiones parásitas, digamos, a causa de la irregularidad, ya sea de la cabeza o el pie de la probeta. Entonces, para eso se le da un encabezamiento y de esa manera nos aseguramos de que las dos caras sean paralelas, las dos caras de la probeta, y que sean completamente horizontales. Entonces, cuando hacemos el ensayo de esa probeta, estamos seguros de que está rompiendo por compresión y no está rompiendo porque se ha introducido alguna tensión parásita, digamos, que está haciendo de que la rotura de la probeta llegue más rápido. Entonces podemos tener valores falsos de laboratorio, con lo que conlleva, digamos, a todo un desastre, ¿no es cierto? Bien. Bien, entonces, ¿cómo se determina la resistencia y la compresión? Se fabrican probetas y se mide en términos probabilísticos, ¿sí? Se junta una cantidad determinada de probetas que viene dada por la norma. ¿Sí? Acuérdense de que todo lo que estamos hablando acerca del hormigón está normalizado en unos códigos que los redacta el INTI, que se llaman los CIRSOT, ¿cierto? Que están en la página del INTI, lo pueden descargar. Específicamente para hormigón es el 201. Y ahí está, como les puedo decir, ahí está explicado el procedimiento probabilístico para calcular la resistencia característica del hormigón empleando el método de la campana de Gauss, que seguramente ustedes lo habrán visto, ¿sí? Y el ensayo consiste en tener 30 probetas más, someterlas a compresión en una prensa que mida la fuerza, ¿sí? A ver si hay una foto, no. Ponerla a la probeta en una prensa que mide la fuerza y que me marca la fuerza en que rompió esa probeta. Una vez que puedo recolectar todos los datos de las 30 probetas, calculando la media y la desviación estándar, puedo graficarla en una curva acampanada. Y la resistencia característica va a ser, bueno, la media más o menos un cierto valor. Además, se deberán descartar, bueno, aquellas que superen o estén fuera de un rango del 5% del valor de la probeta. Digamos que lo que queremos hacer es eliminar esas muestras que pueden ensuciar el cálculo final y con algún criterio
que nos da la norma, la podemos eliminar. Mientras más achatada es la curva, menos calidad tiene el hormigón, significa que tiene mucha dispersión los resultados, que hay probetas que rompen con fuerza muy alta y hay probetas que rompen con fuerzas muy bajas, entonces no hay una uniformidad de resultados, entonces la dispersión es grande, la campana se achata y podemos decir que es un hormigón de poca calidad. A diferencia cuando la curva se estrecha, donde el valor medio ronda cercano, o mejor dicho, los valores de la rotura de la probeta son cercanos al valor medio, entonces podemos decir ahí que tenemos un hormigón de buena calidad. De esa manera, entonces yo puedo determinar la resistencia característica del hormigón y corroborar si ha sido la correcta para el diseño en laboratorio de la mezcla. Bien, acá están las ecuaciones para determinar la resistencia característica F'C, ¿sí? F'C es la resistencia característica y es igual a la media menos 1,65 del desvío estándar. Tengan en cuenta que aquí habla del ACI, ¿no es cierto? El ACI es el código norteamericano, American Concrete Institute, en que las normas argentinas son una copia de las normas americanas. Por eso es que aquí hace referencia al ACI. Ahí están las ecuaciones y con eso se determina entonces la resistencia característica del hormigón. ¿Alguna duda? Acá está mejor explicado y pueden buscar el procedimiento, está en cualquier libro de hormigón. Bien. Bueno, entonces la resistencia a compresión de los hormigones normales o hormigones estructurales va entre los 210 a 280 kilos y de mediana 350 a 420 kilos. Está dominada por la relación agua-cemento. A menor relación agua-cemento, mayor resistencia. ¿Sí? Ya dijimos de que podemos manipular la relación agua-cemento hacia abajo gracias a los aditivos. También la granulometría es importante para lograr la resistencia más alta. Todos los hormigones cuando no están cargados presentan un número limitado de fisuras de adherencia entre agregado grueso y como producto de la retracción del fraguado. Bien. Fisuras por adherencia. Suele ocurrir que en el fraguado del hormigón, de la pasta de hormigón, ese fraguado cambia de volumen, sobre todo lo que se llama retracción. El cambio de volumen, si no está controlado, puede provocar fisuras de adherencia, es decir, se separa la pasta del agregado grueso y comienza a endurecerse y endurece con una cara despegada del agregado, entonces ahí podríamos tener una falla de adherencia que seguramente ustedes lo habrán visto en alguna casa vieja o en algún lugar donde vos ves la piedra, hay una estructura de hormigón, se ve la piedra o se ven los hierros, es porque ha tenido una falla en la adherencia a causa de los movimientos o los cambios de volumen en el fraguado.
Por eso es que es importante también respetar la cantidad de cemento. Es lo que yo le decía, muchas veces ocurre de que piensan de que aumentándole cemento mejoran la calidad del hormigón. Y bueno, hasta cierto punto eso es relativo, ya que a mayor cantidad de cemento, mayor cambio de volumen, y el mayor cambio de volumen, más peligro de falla por adherencia. O sea que es relativo, digamos, eso de que aumento el cemento y mejora la calidad del hormigón. Ténganlo en cuenta. Bien. Perfecto. Bueno, también puede ocurrir una falla de adherencia cuando el elemento está muy, muy solicitado, cuando los esfuerzos llegan al 90% de la tensión con la cual se ha diseñado la estructura. También puede haber un despegue entre los hormigones, entre la pasta de hormigón y los agregados, o el mortero y el agregado. Entonces, los hormigones de alta resistencia, que la resistencia característica supera los 420 kilogramos, los elementos constitutivos también son fundamentales, ¿no? O sea que hemos dicho de que los agregados tienen dentro de la pasta el 75% del volumen, es decir, que los agregados juegan un papel importante en la resistencia del hormigón. Mientras más resistencia yo necesite, más estudiaré a fondo los componentes. O sea que se puede fisurar los agregados, ¿no es cierto? Si no tienen la dureza necesaria y el elemento se solicita en forma exigente, pasando el 90% de la capacidad, puede llegar a producir la fisura en el agregado. Bien, si hablamos del modo de elasticidad, bueno, es entrar un poco a la resistencia de materiales. Léanlo, pero no es relevante para nuestro caso. Esto es resistencia de materiales, así que lo pueden ver tranquilamente y entender ustedes. Bien, la ductilidad del hormigón es muy escasa, por lo tanto se comporta en la rotura, el comportamiento es como un material frágil, sin previo aviso, ¿no es cierto? No hay una deformación que me indique de que hay algo que está fallando, sino que la rotura es instantánea, suele pasar que estalle como un vidrio, ¿sí? Cuando está además solicitado. De hecho, pasó en el montaje de una de las vigas del puente Civi, donde una viga pretensada tiene el momento más crítico de una viga pretensada es cuando no está cargada. Y es muy importante la forma de manipularla. Se falló en la manipulación de la viga y estalló literalmente como un vidrio. ¿Por qué? Porque la ductilidad del hormigón es muy baja. Y con respecto a la tracción, tampoco, digamos que el hormigón tiene una gran resistencia a la tracción, por lo que necesita de ayuda de otros materiales para poder cumplir con su función.
El cortante también es mucho más importante en el hormigón porque puede soportar esfuerzo de corte elevado y cuando no lo soporta se ayuda con otro material. Me aguardo un momentito, ahí vuelvo. Bien, hoy tienen clases o podemos extendernos un poquito más de las 6. ¿Hay alguien ahí? Hola. Bueno, sí, no mucho más, un poco más de las 6. ¿Mm? Bien. Perfecto. Bueno, entonces en el cortante, el hormigón también, en el caso de elementos que necesiten soportar fuerzas cortantes, el hormigón aporta bastante, o sea, es apto para soportar este tipo de fuerza. Y el flujo plástico, bueno, no lo vamos a ver esto en detalle, esto lo vamos a ver más como una cuestión informativa, y bueno, ya hablamos de esto y ustedes después lo estudian un poco más, ¿sí? No perdamos tiempo en esto. ¿Qué pasaba entonces aparte de las propiedades mecánicas, habíamos dicho que teníamos otro tipo de propiedades como la del hormigón fresco y endurecido, ¿no es cierto? Que eran los dos estados del hormigón. El hormigón podía estar en estado fresco o en estado endurecido. En el estado fresco dijimos que la trabajabilidad era importante para poder cumplir con el llenado de las armaduras. Y esa trabajabilidad la íbamos a medir. Esto es un ensayo que se lo puede hacer a pie de obra. Y lo podríamos medir mediante un proceso llamado cono de Abrams. Aparte, bueno, les recuerdo de que la idea, la intención es visitar una obra. Ya nos vamos a poner de acuerdo. En principio podría ser en fecha el sábado primero. El sábado 1 de octubre, no, o el sábado, o el viernes 1 de octubre, a ver, vamos a ver primero es viernes. Este viernes hay una posibilidad de ir a una obra aquí en Bajo la Viña,
todavía no tengo la certeza de que vayan a hormigonar, pero están terminando con los trabajos previos. No tengo la confirmación, pero podría ser el viernes en el horario de clases. No sé qué le parece. Ustedes tienen clase a las 6, me dijeron, ¿no? Sí, profe, tenemos clase a las 6. A las 6, bueno, no sé. Bueno, yo les propongo, podría ser, no está confirmado, pero podría ser el viernes a las 4 de la tarde en Bajo la Viña, una posibilidad de ver un hormigonado en vivo y en directo. Estaría bueno, profe. Quizás si nadie tiene clases un poquitito antes, cosa de que salgamos antes y tengamos tiempo de volver a casa. Claro, ¿no? Sí, por supuesto, pero esto ya no depende de uno, ¿vio? Acá hay la tarea de hormigonar es muy compleja y tiene muchas variables, ¿sí? Desde la planta hormigonera que tiene que estar funcionando a pleno, hasta el tránsito, cuando viene el mixer por las calles, hasta, no sé, tiene muchas variables, digamos, el hormigonado como para eh, apurarlos de alguna Claro. manera. Lo que sí está eh, pedido el hormigón para el viernes a las 4, ¿sí? Veremos qué pasa, veremos si se llega con el encofrado, veremos si la disponibilidad de la planta están dadas, pero en principio sería eso. De igual manera, veremos algo. Yo creo que no sé si en media hora le alcanza para llegar a su casa a tomar la próxima clase, pero podría ser una posibilidad, ¿sí? Después lo pensamos bien. Igual tratar de tener una confirmación en estos días. No sé con quién podría hablar, me imagino que ustedes tendrán un grupo de WhatsApp o algo de eso. Sí, ingeniero, hay grupos. Bueno, entonces alguno de ustedes me pasa su número y yo le aviso para estar en contacto, para que sea el encargado de las noticias de este módulo. Así que bueno, eso sería en principio. Después, bueno, me lo escriben o me mandan un correo, si tienen mi número, me mandan el número. Así yo confirmo el horario ahí y la ubicación del lugar. Y si no pueden ir, no pasa nada, digamos. El que vive cerca quizás podrá ir, el que no vive cerca no podrá. Y bueno, buscaremos otro lugar si tenemos tiempo. Pero bueno, esta es una oportunidad que se da justo en, en el cruzado de este módulo. Así que bueno, estaría bueno aprovecharlo. Bien, continuemos un poco más entonces. Les decía, el cono de Abrams es un ensayo in situ que se lo puede realizar a pie de obra cuando llega el hormigón. De hecho, si vamos al hormigonado, vamos a ver cómo se realiza este ensayo y es una forma de medir una forma de tener un parámetro para medir la trabajabilidad. En el caso por ejemplo, de esta obra que vamos a ir a ver, se va a hormigonar el primer nivel, es decir, vigas superiores y losa de un edificio, con lo que se necesita de una fuerza extra mecánica para elevar el hormigón, que es una bomba que impulsa el hormigón y lo eleva a una determinada altura. Para eso también necesita que el hormigón tenga una buena trabajabilidad para que pueda desplazarse y moverse por las tuberías de la bomba. Entonces hay que medir el asentamiento que nos va a dar una idea de la trabajabilidad y que consiste en un cono metálico que se llena con la pasta del hormigón que sale del mixer,
se lo varilla. Bueno, está descrito en las normas, seguramente está yo creo que sí, está en el aula, el procedimiento ya descrito en las normas, pero básicamente sería eso, ¿no es cierto? Usar el cono, llenar el cono con hormigón, golpearlo con la varilla, enrasar y quitar el cono. Una vez que se quita el cono, esa masa de hormigón tiende a sentarse, se mide ese asentamiento y ese es un parámetro, esa disminución, ese asentamiento, es un parámetro de la trabajabilidad del hormigón. Para utilizarlo en bomba y para hormigonar a un nivel superior, ese asentamiento tiene que rondar entre los 12 a 15 centímetros. Bien, de esa forma yo puedo medir la trabajabilidad. A ver qué dice acá. Asentamientos menores a 5 centímetros corresponden a hormigones poco trabajables. ¿Sí? Dijimos que esos hormigones podrían utilizarse para fundaciones, en donde la descarga directa hace que la energía potencial acumulada en el hormigón sea usada para que se compacte y pueda llenar todo el molde. Y nos aseguramos, con un asentamiento bajo, nos aseguramos una relación de agua-cemento baja y un hormigón que puede desarrollar grandes resistencias. Asentamiento entre 7,5 y 12 centímetros corresponden a hormigones medianamente trabajables. Asentamientos superiores a los 15 centímetros son muy trabajables. Bueno. Bueno, la densidad del hormigón también es importante, sobre todo, como yo les decía, a veces necesitamos hormigones alivianados, porque no son estructurales, sino de relleno. Necesito llenar un nivel en un edificio en altura y no quiero incrementar el peso, entonces puedo utilizar un hormigón que tenga densidad baja, donde en vez de usar agregados pétreos, se puede utilizar poliestireno expandido, perlitas de poliestireno expandido, piedra pómez, algo que sea que tenga baja densidad, por lo tanto, el resultado va a ser un hormigón de baja densidad. Y al contrario, si yo quiero un hormigón muy pesado, por ejemplo, para un muro de contención que trabaja por gravedad, es decir, que la estabilidad está dada por el peso del muro, en esos casos puedo utilizar agregados o puedo cambiar la densidad del hormigón con agregados más densos, como podrían ser las escorias de altos hornos, que son comunes, o algún tipo de piedra con una densidad muy alta. Se puede jugar entonces con este parámetro para diferentes aplicaciones. Bueno, habíamos dicho que la impermeabilidad en el hormigón, así en estado sin tratamiento, es baja. Así que hay que o aumentarle un aditivo para que mejore la impermeabilidad, o bueno, hacerle un tratamiento posterior a esa estructura, como por ejemplo, como lo están haciendo acá en esta pileta, en la imagen, luego de hormigonada y luego de fraguado el hormigón endurecido, se le hace un tratamiento con algún producto especial. La resistencia a la abrasión también es un parámetro importante que se lo podrá utilizar en los pavimentos de hormigón o bien en el hormigón que se utiliza en las represas, donde el río transporta un grande sedimento, por ejemplo, el río que viene de
el Río Grande, ¿no es cierto? A la altura de los molinos hay un dique. Ese dique, ese río de montaña viene arrastrando material, cambia la pendiente entrando aquí a cerca de San Salvador. Ese cambio de pendiente hace que disminuya la velocidad y que comience a asentar los sedimentos. Y es muy común de que ese arrastre choque con las paredes del dique. Entonces necesitamos un hormigón que tenga una resistencia alta a la abrasión, a la abrasión para que no se... Y también se lo puede usar con algún, se lo puede agregar con algunos aditivos químicos. Bueno, hasta aquí llegamos hoy, ya viendo un pantallazo general de los hormigones. Y acá les puse una hoja de una hormigonera, que no es de acá, pero no importa, está bastante buena. Y son los diferentes tipos de hormigones que fabrica en planta. ¿Sí? Es para que lo vayan viendo y la próxima clase lo estudiamos en detalle. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Sí, usted dijo que el ensayo que se hacía para la trabajabilidad era en el lugar. sí. ¿Qué pasa si tengo una baja trabajabilidad? Y se rechaza el hormigón. A ver, bueno, en el caso de que no lleguemos a la trabajabilidad, se le puede aumentar el aditivo, ¿no? Se le puede incorporar un fluidificante para mejorar la trabajabilidad. En caso que sea al revés, digamos que yo tenga mayor, o sea, el asentamiento esperable sea de 5 centímetros y me haya llegado de 10, para recuperar eso es muy complicado, tendría que aumentar cemento con todo lo perjudicial que es, así que por lo general en ese caso se rechaza. Si es al revés, digamos que no llega a la trabajabilidad necesaria o la que yo he solicitado, se le puede incorporar aditivo o bien agua, pero siempre con el riesgo de modificar la relación agua-cemento y con todos los problemas que trae eso, que ya hemos charlado de eso. Sí, ¿se entendió? Sí, se entendió. Sí. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, ¿puede explicar de vuelta el ejemplo de ductilidad que dio del puente CBCB? No lo entendí. ¿El de qué, perdón? ¿Cuál? El ejemplo de ductilidad que dio del puente CBCB, del hormigón armado. No, lo que habíamos visto, era una anécdota, comentarles que el hormigón es poco dúctil, digamos, se comporta como material frágil. El hormigón simple, ¿no es cierto? Quizá el hormigón armado, sí, el acero le da una cierta ductilidad al hormigón, pero el hormigón simple es frágil. Y yo le había contado como una anécdota de que en el izado de las vigas de uno de los puentes del CBCB, que son vigas pretensadas, que son vigas de 30 metros de hormigón armado, en donde ya seguramente vamos a retomar este ejemplo cuando veamos pretensado, pero un elemento pretensado, antes que entre en servicio, o sea, antes que tenga las cargas que tiene que soportar, está en su parte más crítica porque hay un cable dentro del hormigón pretensado que le está dando una fuerza extra para mejorar su resistencia final después de que entre en servicio. Pero antes que entre en servicio está en su parte más crítica.
por lo que el izado de esos elementos se lo tiene que hacer de manera muy cuidadosa, porque cualquier tensión extra que se le introduzca a ese elemento provoca la rotura. Bueno, en este caso pasó eso, digamos. Cuando la grúa levantó la viga, las orejas no estaban bien posicionadas para distribuir la carga de la viga, y estaba desviada, y eso hizo de que se introdujeran unas tensiones pequeñas, pero para la situación de ese elemento estructural fue suficiente para que se provoque un estallido eh, que se asimila a la rotura de un vidrio, digamos. Fue una anécdota, digamos, más que nada, como para graficarles de que el hormigón es un elemento frágil, el hormigón simple, nada más. ¿Algo más? Bueno, entonces estamos atentos para ver qué pasa el viernes, y si no vamos para ahí, vamos a tener la clase a las 4 de la tarde. ¿De acuerdo? Bueno, profe, ¿usted nos ha mandado un correo o le tenemos que mandar un correo con el Y como número? ustedes quieran, si quieren le mando un correo por el aula, si quieren me pasan el número de alguno para que sea el vocero, es lo mismo, me da lo mismo. Bueno, profe. Bueno, hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe, gracias.